Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es la violencia electoral en México, según Bachelet, tal como lo reporta ante las Naciones Unidas, la cual forma parte de este organismo que ella preside. Los comentarios que hacemos a continuación pues se refieren a una información publicada por Forbes México. Como siempre, damos nuestros comentarios en base a información fidedigna y no a cuestiones que se difunden luego en redes sociales sin una fuente acreditada. Pero entremos en materia. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que todos ustedes saben, dijo precisamente este lunes que el nivel de violencia registrado durante la reciente campaña electoral en México ha sido alarmante, así lo criticó ella, y planteó que México debe castigar los actos criminales y garantizar que no se repetirán. Bueno, eso no pasa en ningún país, pero debe exigirse por lo menos que se intente evitar la impunidad de quienes cometen delitos de cualquier índole y en este caso delitos electorales. Y ciertamente, como lo dice Bachelet y lo recupera precisamente la información publicada por El Economista y por Forbes México, en la cual nos estamos basando, y por otros medios de comunicación, desde luego. Pero tomamos este texto como base. Nos recuerda que el país celebró el pasado 6 de junio unas elecciones que han sido consideradas las más grandes de la historia, y nos da los datos específicos, como que se renovaron más de 20,000 cargos de elección popular, que no es cualquier cosa. Y entre esos cargos, pues los más relevantes para muchos fueron los 500 integrantes de lo que es la Cámara de Diputados, que quedó en poder del partido oficial Morena y que le permitirá pues continuar manejando el presupuesto en favor de los más pobres de este país y no como quería la oposición derechista, que de ganar ellos quitar todos este tipo de apoyos para la gente, para los más pobres, para los más necesitados. Otros de los puestos que estuvieron en juego fueron 15 gubernaturas, así como miles de cargos en los congresos locales y sobre todo pues, en los ayuntamientos, tanto presidencias, sindicaturas y regidurías. Esto fue lo que se jugó y en la cual pues, la oposición logró algunos triunfos sonantes, como en la Ciudad de México, pero en general pues perdieron la mayoría de las gubernaturas, no pudieron obtener al menos la mayoría simple en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pues se tendrán que conformar con sus victorias pírricas. Según Bachelet, México es uno de los países que se ve con más preocupación en cuanto al entorno democrático que se debe vivir en cualquier parte del mundo y que desafortunadamente en nuestro país sufrió fuertes ataques durante este proceso, en lo cual coincidimos con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y es ella precisamente que en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que de todos los que participan como observadores y organizaciones no gubernamentales, se ha documentado el asesinato de al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre los cuales 36 se presentaban como candidatos. Este informe se da, hay que recordarlo, ante los 47 estados miembros de este órgano. ¿Qué significa 47 estados? Cuando la ONU tiene casi 200 países que la integran, bueno, que por lo menos hay otros 140 países que ni siquiera se ocupan de los derechos humanos ni participan en este organismo de Naciones Unidas, referente precisamente a la protección de los derechos de los habitantes de los países. En este ámbito, pues, minoritario, es donde se da esta declaración por parte de Bachelet. Y no se trata de minimizar el hecho, sino solamente de dar el contexto adecuado. Estas muertes que refiere Bachelet tuvieron lugar
entre el pasado septiembre, que es cuando comenzó el proceso electoral, y los días previos a la jornada donde todos acudimos a votar. De acuerdo al texto de Forbes, la alta comisionada dijo que no había que olvidar que muchos otros participantes en el proceso electoral fueron atacados o amenazados, y se refiere a varios de ellos. Dice, una ola de violencia que afectó también a los simpatizantes de un partido u otro, así como funcionarios que trabajaban para que los comicios pudieran tener lugar. Así de claro. Es decir, no se favoreció a un partido y se perjudicó a otro, sino que todos salieron perjudicados realmente de esta violencia electoral en el país. Y esa es la cuestión de fondo. Es lo que hay que cuidar, que la democracia en México no se vea afectada por los grupos delincuenciales. Y cito nuevamente, entre las formas de violencia observadas, según Bachelet, hubo violencia de género, así como de carácter sexual y campañas de difamación, que diríamos, esas son las que abundaron, y que no lo menciona porque pareciera para algunos que solo se refiere a la actuación del gobierno del Estado mexicano, de la actual administración, o también, como lo dice textualmente la propia Bachelet, pues se atacó a los funcionarios y se hicieron campañas de difamación muy amplias en todo el país por parte de la oposición en contra de los morenistas, solo por decir algo. Además, dice Bachelet, de sancionar todos estos crímenes, se le pide al gobierno mexicano que se abstenga de utilizar un lenguaje que descalifique a aquellos que critican a las autoridades o que pueda poner en cuestión la independencia de organismos públicos autónomos, incluidas las entidades electorales. Esto es sumamente relevante porque ha sido materia de discusión en las conferencias que da el presidente en las mañaneras y principalmente por los grupos de oposición a través de los periodistas que defienden a la derecha al conservadurismo en México y que eran pagados por los anteriores gobiernos emanados del PRI o del PAN. Ellos son los que ahora defienden esas posturas y realmente vale la pena considerar si hay o no una descalificación hacia los otros o campañas de difamación. Y lo que se puede ver de las conferencias y de la actuación de los propios periodistas de oposición es que la descalificación es a la inversa. Son los grupos conservadores quienes se dedican a descalificar permanentemente todas las acciones de gobierno y ni siquiera con base, sino con fake news, es decir, elaboran noticias falsas, engañan, mienten a los ciudadanos, o por lo menos tratan de hacerlo, y algunos caen, la mayoría no, y los resultados están ahí en las urnas. Y en este proceso, el que menos participación tiene respecto a engaño es precisamente el gobierno, contrario a lo que ocurría precisamente en los sexenios precedentes. Y eso es una diferencia muy notable. Ahora bien, una de las cuestiones que cabe aclarar es que precisamente esos gobiernos prianperredistas, en ellos la violencia procedía principalmente del Estado mexicano o de los gobiernos emanados precisamente de sus partidos políticos hacia la oposición que representaba precisamente en los últimos años. En tanto que eso pasaba antes, en esta ocasión las agresiones provinieron de manera muy notable de grupos delincuenciales, específicamente en algunas zonas del país, llámese Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, etc. Es decir, hay zonas específicas, entidades específicas del país donde la violencia se ha destacado de manera notable y que actuó, como actúa siempre, pues en contra de todos los que estaban en esa zona de influencia en los que ellos participan. Ya no fue entonces el Estado mexicano, sino la delincuencia organizada. No es que sea menos, es que es otra la situación. Desde luego, por supuesto que sí, estos crímenes dentro del marco electoral se deben castigar del mismo modo que se debe hacer con los delitos en cualquier momento, en cualquier país del mundo. Otra cuestión
a resaltar es que una parte de los atentados estuvo dirigida a los funcionarios encargados de organizar el proceso electoral e incluso a los ciudadanos que participaron en la casilla. Y eso para muchos pasa de noche. Y, por ejemplo, cómo se manipulan los datos. Los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, controlados por el conservadurismo, destacan todos aquellos aspectos del informe que permitan golpear al actual régimen y dejan a un lado todos aquellos signos, características del mismo informe que significan una crítica a la actuación propia o de los grupos delincuenciales. No sabemos por qué callan al respecto, pero bueno, ellos sabrán por qué lo hacen. Este es el asunto entonces que debemos tomar en cuenta. Ya no procede tanto de la violencia del Estado, pero procede de los grupos de la delincuencia organizada. Estos crímenes tampoco deben quedar impunes, como no deben quedar impunes los crímenes del pasado, y todos daremos en otra charla respecto a quién se debe juzgar de los funcionarios del pasado y para que no se vuelva a repetir en el próximo futuro, que no sabemos qué va a suceder todavía, si van a seguir gobernando los progresistas o regresarán los conservadores a gobernar este país en los próximos años. Ese es nuestro comentario de hoy. Les agradezco su atención. Les recuerdo que estamos en las redes sociales como Total Sapiens, donde usted puede ver esta y otras informaciones en www.totalsapiens.com o en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Twitter o en Facebook. Les agradezco su atención nuevamente y hasta la próxima.